última forma de realizar un plan de mantenimiento es quizá la forma más exhaustiva, la forma más compleja de realizar el plan de mantenimiento. Recordemos, hemos hablado del plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes, el plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos que hemos elaborado previamente. Ambas formas tienen un defecto. El defecto más importante que tiene tanto basar el mantenimiento en instrucciones de fabricantes como en mantenimiento por protocolos de equipos es que no prioriza qué equipos son los más en los que tenemos que hacer más esfuerzos para evitar fallas. Tiene también un problema, y es que este mantenimiento no se focaliza en evitar averías, lo que hace es focalizarse casi en los equipos. ¿Cuál es el alma mater del corazón del plan de mantenimiento basado en instrucciones de fabricantes? Los manuales de los fabricantes. ¿Cuál es el alma mater de las instrucciones del plan de mantenimiento basado en protocolos genéricos? Los protocolos que hemos elaborado previamente. ¿Cuál es el alma mater de RCM, del mantenimiento basado en fiabilidad? El análisis de fallos potenciales que puede tener la instalación. Tenemos que definir qué fallos puede tener la instalación y todo nuestro esfuerzo irá hacia tratar de evitar los fallos potenciales que tiene la instalación. Los pasos habituales con los que nos vamos a encontrar al determinar RCM, al determinar el plan de mantenimiento basado en el análisis de fallos potenciales. En primer lugar, como siempre, vamos a tener que estructurar el árbol jerárquico de equipos. Tenemos que conocer plantas, sistemas que componen cada planta, subsistemas que componen cada sistema, equipo que compone cada subsistema, elementos, componentes, etc. Desglosado todo el árbol de componentes, todo el árbol jerárquico de la planta, siguiente fase va a ser estudiar las especificaciones de cada sistema, las especificaciones de cada subsistema, de cada equipo que compone la planta, porque de esas especificaciones, es decir, tenemos que saber qué hacen. Una bomba, ¿cuáles son sus especificaciones? Pues una bomba centrífuga, sus especificaciones son el consumo energético, la potencia eléctrica, la presión que nos aporta en el bombeo, el caudal. Bueno, pues estas serán sus funciones fundamentales. Pero además de sus funciones, de sus especificaciones fundamentales, pues habrá otras cosas que debe hacer. Bueno, a partir de las especificaciones fundamentales, ¿qué tenemos? ¿Cuál será el siguiente paso? Será definir las funciones que emanan de las especificaciones. Si nosotros decimos que una bomba proporciona un caudal de 200 litros por minuto, pues ¿cuál será la función de esta bomba? Proporcionar un caudal de 200 litros por minuto. La relación entre especificación y función es una relación bastante directa. Ahí veremos funciones primarias y hay funciones secundarias. ¿Qué funciones secundarias puede tener un equipo de bombeo? Pues contener el fluido, es decir, que no fugue, mantener una integridad estructural, no se desarme o que no tenga algún elemento suelto o roto. Bueno, pues definiendo todas las funciones primarias y todas las funciones secundarias, el siguiente paso es definir los fallos que puede tener un equipo. ¿Qué es un fallo? Un fallo lo definimos como la antifunción. Si una función de una bomba es proporcionar un caudal determinado, ¿cuál será la antifunción? La bomba no es capaz de proporcionar ese caudal determinado. Por tanto, en el establecimiento de etapas, recordemos primero estructura jerárquica, en segundo lugar especificaciones de cada uno de los equipos que componen la instalación, de cada uno de los equipos, de cada uno de los subsistemas, de cada uno de los sistemas y de la planta general. A continuación, definición de las funciones, tanto las funciones primarias relacionadas normalmente con la especificación como las funciones secundarias, que en muchas ocasiones no están relacionadas con la especificación, y a continuación, definición de los fallos que puede tener. ¿Cuál es la siguiente fase? Pues una fase en la que el nombre habitualmente despista un poco a la persona, al analista que está investigando los fallos. La siguiente fase es la determinación de los modos de fallo. ¿Qué es un modo de fallo? Bueno, pues no es más que preguntarse por qué el porqué de un fallo. Es decir, si decimos la bomba no es capaz de proporcionar un caudal determinado,
¿Qué es un modo de fallo? ¿Por qué no es capaz de proporcionar ese caudal determinado? Y encontramos que hay una serie de causas que pueden hacerlo así. No es capaz de proporcionar el caudal determinado porque el rodete se ha roto, porque el motor no está alimentado eléctricamente, porque el motor tiene un circuito abierto, porque hay una válvula cerrada. Bueno, pues definamos a continuación todos los modos de fallo que puede tener un fallo, es decir, todas las causas que pueden originar un fallo. Veremos cómo hay en general 8 tipos de causas que tenemos que analizar, y cada uno de estos 8 tipos de causas pues es conveniente saber si afectan o no afectan al fallo, y por tanto tendremos 8 grandes grupos de modos de fallo. Todos ellos pueden intervenir en un fallo de una manera individual o coordinada. Claro que cada vez que identificamos un modo de fallo nos podemos volver a preguntar por qué. Si decimos la bomba no proporciona un caudal determinado porque el motor eléctrico no recibe alimentación eléctrica, nos podemos preguntar ¿y por qué no recibe alimentación eléctrica? Volvemos a bajar de nivel y decimos que esto es un modo de fallo de nivel 2, es decir, que nos hemos vuelto a preguntar el por qué. Claro, al volvernos a preguntar el por qué, de nuevo nos aparecen 8 tipos de causas que pueden estar causando ese modo de fallo. Entonces multiplicamos el trabajo, porque cada vez que bajamos del nivel 1, modos de fallo, nivel 2, modo de fallo, estamos multiplicando el trabajo normalmente por 5, por 6, por 8, estamos de una forma notable. Podemos volver a preguntarnos sucesivamente por qué, y por qué, y por qué, hasta 5, 6, 7, 8 veces, y bajando la profundidad del análisis de averías potenciales. Solo tenemos que recordar que cada vez que bajamos un nivel multiplicamos los fallos, multiplicamos el análisis por mucho, multiplicamos el análisis por 5, por 6, necesitamos más recursos, necesitamos más tiempo para hacerlo. ¿Qué puede ser recomendable? Quedarnos en el nivel 1 o en el nivel 2. El mundo aeronáutico o el mundo nuclear no se conforman con el nivel 1 o con el nivel 2. El mundo industrial puede conformarse con el nivel 1 o con el nivel 2, asumiendo que hay un pequeño grupo de fallos que no se van a detectar por este sistema, y que entonces vamos a tener que asumir que algunos fallos se pueden producir en la instalación. En el mundo aeronáutico, en el mundo nuclear, no se pueden consentir esos fallos, por tanto se justifica dedicar más recursos, se justifica dedicar más tiempo. Definidos todos los modos de fallo, la lista de modos de fallo puede ser tremenda, puede ser larga, porque ahora el siguiente paso va a ser qué medidas preventivas podemos adoptar para evitar estos modos de fallo. En el conjunto de medidas preventivas que podemos adoptar para evitar los modos de fallo, hay pues una amplia gama de medidas preventivas. Hay como 6 grandes grupos de medidas preventivas. Lo primero que podemos hacer es realizar modificaciones que eviten el fallo. Podemos implementar sistemas de muchos tipos, podemos implementar cosas que nos ayuden a detectar, podemos implementar cosas que nos ayuden a evitar la avería, podemos implementar algo que evite o que mejore la lubricación o que mejore un suministro, etcétera. Por tanto, hay un primer grupo de cosas que podemos hacer, que es para evitar el fallo, que es modificar la instalación. Segundo grupo, el que más nos afecta, teniendo en cuenta el trabajo que queremos realizar, que es realizar el plan de mantenimiento, son qué tareas de mantenimiento podemos realizar en el equipo que eviten ese fallo. Ahí entraremos en un total de hasta 8 tipos de tareas diferentes, que pueden ir desde una inspección sensorial, una toma de datos, tareas de lubricación, sustitución condicional de piezas, sustitución sistemática, limpiezas condicionales, limpiezas sistemáticas, intervenciones, grandes revisiones, etcétera. Todo un grupo de tareas, digo hasta 10, 12 tipos de tareas que podemos implementar. Todo ese conjunto de tareas ya veremos que después compondrán el plan de mantenimiento. Pero podemos hacer más cosas, podemos redactar protocolos de operación, podemos redactar protocolos de mantenimiento que eviten estos fallos, podemos realizar tareas de formación que hagan que el conocimiento que tienen tanto operadores como mantenedores del equipo aumente, y por último podemos adoptar toda una serie de medidas que, en caso de que se produzca un fallo, nos sirvan para minimizar las consecuencias. Son medidas pasivas, son medidas que no van a evitar el fallo en sí mismo, pero que nos van a mitigar, incluso evitar completamente, las consecuencias de este fallo. Siguiente fase, una vez que hemos determinado
todo el conjunto de tareas de mantenimiento, las modificaciones, etcétera, tenemos que agrupar las tareas por tipos. En esa agrupación de tareas por tipos, lo que tendremos será diferentes naturalezas de diferentes documentos que nos van a salir. Nos saldrá todo un conjunto, de una lista de modificaciones en la instalación, nos va a salir un plan de mantenimiento, nos va a salir un conjunto de protocolos de operación y de protocolos de mantenimiento que tenemos que redactar, nos va a salir incluso un plan de formación o incluso una lista de repuestos que tendremos que prever para mitigar que en caso de que se produzca una avería, mitigar las consecuencias. Bueno, todas estas son todo esto es lo que emana de un análisis RCM, de un análisis de fallos de una instalación, y uno de los documentos es el plan de mantenimiento. Ese plan de mantenimiento ahora requerirá que le añadamos el mantenimiento predictivo, que le demos un formato adecuado en el que definamos, ya tenemos definidas las tareas, tenemos que definir ahora la frecuencia, la especialidad, si es necesario permiso de trabajo, si es necesario implementar, parar o mantener en marcha la máquina, tendremos que estimar cuál es el tiempo necesario para llevarla a cabo. Todo ese conjunto de tareas agrupados en gamas y esas gamas correctamente gestionadas serán el plan de mantenimiento de la instalación. La última forma de elaborar un plan de mantenimiento se basa en el análisis de fallos potenciales de la instalación. Es la base del Reliability Centered Maintenance, que es el mantenimiento basado en fiabilidad, y es el mantenimiento que originariamente nació del mundo aeronáutico y tiene como función el intentar desarrollar un plan de mantenimiento no ya que tenga como base las instrucciones propuestas por los fabricantes, no que tenga como base los protocolos de mantenimiento redactados por los profesionales de mantenimiento, por gente con experiencia en mantenimiento, y que están agrupados por tipo de equipo, sino ya está muy referido, muy relacionado con las averías potenciales que pueda sufrir la instalación. ¿Qué es RCM? Pues fundamentalmente es una técnica para tratar de evitar fallos que pueden producirse en un sistema o minimizar los efectos de estos. Es una técnica que proviene del mundo aeronáutico. En este mundo se conoce con diferentes nombres, pero el nombre más extendido sin duda es el Reliability Centered Maintenance, un nombre ideado por los padres de esta metodología, que se llamaban Nolan y Heap, y que es una metodología de finales de los 70 y que está muy relacionada con un modelo concreto de avión que fue la base de este modelo. ¿Qué es RCM? Pues desde luego no es... RCM no está orientado a mantener los equipos, está orientado a evitar los fallos críticos y los fallos significativos y a minimizar las consecuencias de todos los fallos que puedan suceder. Hay una visión muy diferente entre RCM y otros sistemas de mantenimiento, otras formas de determinar el plan de mantenimiento, otras formas de gestionar el mantenimiento. RCM parte de una idea: no existen equipos críticos, existen fallos críticos. Aunque pueda parecer que la diferencia es pequeña, no lo es en absoluto. La determinación de tareas que evitan los fallos de mantenimiento y que componen el plan de mantenimiento es uno de los productos del análisis RCM, pero además de este producto hay otros productos, como es toda una lista de mejoras, toda una lista de protocolos de actuación en caso de fallo, un stock de repuesto que es necesario mantener en planta para afrontar el mantenimiento de la instalación, y la redacción de una serie de procedimientos, tanto de operación como de mantenimiento, e incluso un plan de formación que redunde en que el número de averías que presente la instalación sea menor. Como referencias históricas, en 1960 aproximadamente nace MSG-1, el Metering Steering Group, que trataba de abordar el mantenimiento del Boeing 747, un avión que acababa de ponerse en servicio, y se buscaba determinar cómo mejorar los resultados de un avión. Lo que se buscaba fundamentalmente es que el avión no se cayera. Hasta ese momento la visión del mantenimiento era que las piezas tienen una vida y con esa vida que tienen, lo que hay que hacer es sustituir la pieza antes de que llegue al final de su vida útil. Lo que se propone por parte del Metering Steering Group
es que no todas las piezas pueden llevarse a un mantenimiento sistemático por horas de funcionamiento, sino que hay piezas que, o sea, que es mucho más interesante abandonar ese concepto de pieza y abandonar ese concepto de vida útil y trabajar en otro concepto que es el de tratar de determinar si la pieza se encuentra en buen estado o en mal estado y intervenir anteriormente. En 1970 se mejora este MSG1 y se pone en marcha el MSG2 que bueno, pues ya se extiende no solo al Boeing 747, sino que se extiende al resto de aviones del mercado. El paso es un paso gigantesco. MSG1 demostró que el avión podía tener muchas menos incidencias orientando el mantenimiento de esta manera, y en 1978 se publica el libro de Nolan y Heap, que es un libro titulado Reliability Centered Maintenance, que es precisamente lo que después da lugar a la técnica, y aparece un diagrama lógico de decisión en el que se trata de definir cuándo un sistema o cuándo una pieza debe ser llevada a mantenimiento sistemático, cuando una pieza puede ser considerada de otra forma, puede ser analizada de una forma diferente. En 1980, pocos años después de la publicación del libro de Nolan y Heap, aparece el Metering Steering Group 3, ya muy influenciado por el trabajo de estos dos autores. Recoge desde luego esta metodología todo lo mostrado por estos dos autores de referencia en el mundo del mantenimiento. Incluso el EPRI, la asociación EPRI, que estudia sistemas de generación de energía eléctrica, pues aplica RCM al mundo nuclear. Nolan continúa su trabajo, pero ya de la mano de Mowbray. Mowbray es otro de los grandes autores de RCM y diseñan una aplicación de RCM a la industria, RCM2. Esta aplicación a la industria es muy discutible, contiene algunos elementos que complican en mucho la aplicación en la industria, y lo cierto es que RCM no ha conseguido penetrar en la industria como consiguió penetrar con absoluta, bueno, con una gran profundidad en el mundo aeronáutico y en el mundo nuclear. Es conveniente examinar y estudiar por qué RCM2 no consigue los mismos resultados que estaba consiguiendo MSG3 o que estaba consiguiendo RCM aplicado al mundo aeronáutico, y bueno, pues será interesante ver cuáles son las diferencias entre lo que propone RCM2 y lo que proponía RCM. RCM2 es una marca, recordemos que RCM2 no es más que una marca comercial de un RCM diseñado por Nolan y Mowbray. En 1990 aparece ya MSG3, en la segunda edición recoge algunas mejoras sobre MSG3 primera edición, y en el año 2000 aparece un estándar porque muchas metodologías trataban de parecerse a RCM, pero eran metodologías simplificadas que desnaturalizaban en gran manera el RCM. Esta estandarización de qué puede llamarse RCM y qué no puede llamarse RCM proviene de que el mundo militar americano decidió adoptar este sistema de determinación de tareas de mantenimiento para aumentar la fiabilidad de aviones, de barcos en la Armada o del Ejército de Tierra, y exigía que aplicaran metodologías RCM al mantenimiento del diverso material militar. Pero claro, no se había establecido un estándar de qué podía llamarse RCM y qué no podía llamarse RCM, pues había cierta confusión y no sé, había cierta flexibilidad a la hora de determinar qué se podía llamar RCM y qué no debía llamarse RCM. SAE decide normalizar qué debe llamarse RCM y qué no puede llamarse, y aparece la norma SAE J1011, en la que se establece la diferencia entre lo que puede llamarse RCM y lo que no puede llamarse RCM. También hacia el año 2000 aparece la tercera versión de MSG3, que recordemos que MSG y RCM
parten de las mismas ideas, la única manera, son metodologías muy paralelas, no son exactamente iguales, pero su mayor diferencia o su única diferencia es el diagrama de decisión lógico, que es ligeramente diferente, pero que ambos van encaminados a la misma vía. En cuanto a sus referencias históricas, aquí vemos un diagrama y en 2011 Renovetec decide aplicar o intenta analizar por qué RCM2 no se está teniendo el éxito debido, no está consiguiendo buenos resultados en la industria y respetando pues, todo lo señalado por la norma SAE J1011, decide acometer la aplicación de RCM, siempre respetando no sé, lo dictado por Knowland y Heap, que son ideas pues, de total actualidad y que son ideas perfectamente llevables a la práctica, pues decide mantener la filosofía de estos dos autores, pero trasladar de una forma diferente pues, la metodología RCM al mundo industrial. Aparece RCM Power Plan, que es una marca registrada de RCM y que lo que pretende fundamentalmente es dar una pauta muy clara de cómo aplicar RCM a las centrales eléctricas. ¿Cuál es la diferencia entre el RCM2 y RCM Power Plan desarrollado por Renovetec? Pues que RCM2 no aplica RCM a todos los equipos. Nosotros consideramos que eso es un error, porque en el mundo aeronáutico se aplica a todos los elementos del avión, no solo a un conjunto de elementos denominados críticos, del que no hay unas pautas muy claras para saber qué equipos son los críticos o no, sino que se deja en manos de los gerentes de mantenimiento qué es lo que ellos consideran crítico y qué no consideran crítico. Aquí en RCM Power Plan respeta mucho más la filosofía inicial, y es que un avión es un todo, una planta es un todo, y no podemos distinguir entre unos equipos bueno, denominados arbitrariamente críticos y otros que no. En cuanto al flujograma, el flujograma propuesto por RCM2 da un tipo de tareas a un tipo de equipos. El flujograma propuesto por Renovetec es mucho más completo, no aporta un tipo de tareas, un tipo de mantenimiento, un tipo de equipo, sino que aporta todo un conjunto de tareas que pueden ser aplicables y que corresponden a varios tipos de mantenimiento, no a uno solo. El flujograma es un flujograma complejo, el propuesto por RCM2 no es sencillo de entender ni de manejar. Creemos que el flujograma de Renovetec es un flujograma mucho más simple, mucho más intuitivo, muy completo, pero mucho más fácil de manejar, mucho más entendible. En cuanto a la probabilidad de que un fallo ocurra, no queda claro cómo la probabilidad afecta al análisis RCM2, y en cambio Renovetec sí que analiza hasta 6 parámetros para determinar probabilidad y para determinar pues, otras características que clasifican el fallo. Y en cuanto a las fallas ocultas, RCM2 les da un tratamiento, bueno, teóricamente les da un tratamiento especial, aunque a nivel práctico la diferencia es muy pequeña. Renovetec considera que para las fallas ocultas hay que incluir tareas de detección, pero además hay que elevar el nivel de criticidad del fallo, solo por esta razón. ¿Qué beneficios tiene la aplicación del RCM? Muchos, desde luego. Las grandes ventajas es que aumentan, desde luego aumentan la fiabilidad de la instalación y por tanto aumentan la producción. Mejoran desde luego los costes. No hay quien piensa que la aplicación de RCM implica realizar muchas más tareas de mantenimiento, cuando la realidad, la aplicación real es otra. La aplicación es que las tareas de mantenimiento que se realizan están mucho más centradas, y el plan de mantenimiento que se ha diseñado es muy exhaustivo, pues resulta que hay un ahorro en mantenimiento y en las tareas que hay, pero es un ahorro con sentido, porque es un ahorro que no repercute en la disponibilidad. No es gasto menos dinero pero voy a empeorar mis resultados. No, gasto menos dinero porque gasto el dinero en lo que realmente importa. El personal involucrado en el desarrollo de RCM hace una cosa diferente a su día a día.
con lo cual bueno, pues, se puede involucrar en la gestión técnica de la planta de una manera motivante, ayuda a conocer mucho mejor la instalación y elimina la dependencia técnica de los fabricantes, porque al conocer mejor los equipos, conocer mejor la instalación en su conjunto, lo que se mejora es la visión de toda la instalación y el conocimiento técnico que se tiene de la instalación. Bueno, hay que tener en cuenta que como ya anunciaron en su día Knowland y HIP, la curva de bañera, la reflejada en este gráfico A, no es la que se cumple para la mayor parte de las piezas. La que se cumple para la mayor parte de las piezas es el gráfico F, en el cual en el principio de su vida útil es cuando una pieza tiene más probabilidad de fallar. Por tanto, no interesa hacer revisiones programadas por horas de funcionamiento o por periodos naturales de gran alcance en muchos de los casos, porque no estamos mejorando los resultados, lo que estamos metiendo es más incógnitas, estamos haciendo que los equipos puedan generar unas fallas que antes no tenían. Recordemos la frase que suelen decirnos los mecánicos más experimentados, que dicen que si una cosa funciona no la toques. Bueno, pues estadísticamente puede comprobarse que esa frase es correcta, que esa frase, si algo funciona y decidimos tocarlo, desmontarlo y cambiarle piezas, igual le estamos introduciendo fallos que antes no tenía. ¿Qué inconvenientes tiene la aplicación de RCM? Pues algunos de cierta complejidad. La profundidad técnica con la que se realiza el análisis exige técnicos muy bien formados. Se requiere un tiempo que a veces las instalaciones no tienen. Aquí estamos hablando de que un análisis de RCM puede llevar entre un mes y un año. Entonces, dependiendo de la complejidad del sistema que se esté analizando, de la planta que se esté analizando, claro, un tiempo más gente muy preparada, recursos caros, pues significa que el coste de RCM es un coste elevado. ¿Qué riesgos tiene RCM? Fundamentalmente el riesgo es que empecemos el trabajo, no hagamos determinadas fases correctamente y todo el dinero invertido no valga para nada. Esto ha ocurrido en muchas instalaciones. Ha habido refinerías que se han embarcado en un proceso de RCM, han gastado mucho dinero en este proceso de RCM y al final no han tenido ningún resultado. Hay refinerías, hay plantas industriales, hay centrales eléctricas que bueno, han tenido una mala experiencia, hablan mal de RCM por la complejidad del análisis. Bueno, pues siempre que alguien se meta a hacer un análisis de RCM tiene que saber en dónde se mete, qué recursos va a necesitar, cuánto tiempo va a necesitar antes de abordar un trabajo que igual no vale para nada. ¿Cuáles son las causas de los fracasos de RCM? En primer lugar, la dificultad para realizar el estudio. En segundo lugar, el que la persona que actúa, el técnico que actúa como consultor, debe ser un buen conocedor del proceso industrial y eso no siempre ocurre. Es necesario una dedicación constante de una serie de gente, de un pequeño equipo de gente, de 2 o 3 personas, una dedicación prácticamente exclusiva, y es necesario orientar el análisis a todos los equipos de la planta, no a un pequeño conjunto de equipos denominados arbitrariamente equipos críticos que no conduce a unos resultados apetecibles. Para evitar el fracaso de un proceso de RCM hay que asegurar que el equipo contará al menos con un especialista en RCM, hay que asegurar que se dispondrá de los recursos necesarios y hay que asegurar que el estudio estará orientado a toda la planta y no a un pequeño un grupo de equipos, bueno, mal denominado equipos críticos. ¿Qué recursos son necesarios? Pues los recursos necesarios para abordar un estudio son al menos un responsable de proyecto, que es la persona que empuja, un técnico bien conocedor de las técnicas de RCM, es decir, un consultor o un especialista en RCM, y al menos 2 profesionales de mantenimiento, uno de ellos con una orientación clara mecánica y otro de ellos con una orientación clara hacia electricidad o instrumentación. Claro, ¿qué equipos debemos estudiar? ¿Por qué se insiste tanto en evitar la visión del equipo crítico? Porque enfocar el análisis hacia equipos críticos nos lleva a un análisis sesgado, muy parcial, que no nos permite elaborar el plan de mantenimiento completo de la instalación. En la industria aeronáutica se analiza todo el avión, porque es todo el avión el que no tiene que fallar, no una parte del avión, no se analizan los motores
Se analiza todo, porque un avión puede fallar por el tren de aterrizaje, por los motores, por los alerones, por un control concreto, por el sistema de combustible, etc. Entonces, se analiza todo. En una industria igual, hay que analizar toda la industria, no hay que analizar un pequeño grupo de equipos. Cuando se ha llevado a la práctica, en muchos casos, RCM a una instalación industrial, se ha analizado este pequeño grupo de equipos en una gran profundidad. Pero claro, es un análisis lento y caro, y al final solo se refiere a una pequeña parte de la instalación. Y con el resto de la instalación, ¿qué hacemos? No la analizamos y hacemos un plan de mantenimiento basado en las instrucciones de los fabricantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? RCM2 no tiene una buena respuesta a esta pregunta, y es una de las causas por las que RCM2 no puede salir adelante. Hay que tener en cuenta que una instalación se puede detener, puede paralizar su producción por muchas razones, y no solo por los fallos en los equipos críticos. Entonces, si solo intervenimos en eso que se llaman equipos críticos, que ya digo que no es muy claro cuáles son los criterios, al final lo que se obtiene es pues un plan de mantenimiento muy parcial, un plan de mantenimiento que no es completo ni exhaustivo. RCM aplicado solo a equipos críticos no acaba con los problemas de la planta, no mejora los resultados y cuesta mucho dinero. RCM2 parte de una visión derrotista, es que no podemos analizar toda la planta. Entonces, como no podemos analizar toda la planta, como es muy complejo analizar toda la planta, es mejor centrarse solo en un pequeño grupo de equipos que son los equipos críticos. No podemos asumir esa derrota inicial ya sin haber dado batalla, porque no es cierto. Se puede analizar toda la planta a un nivel de detalle suficiente para que aporte buenos resultados. RCM debe ser aplicado a toda la instalación. ¿Cómo? Pues la primera cosa que hay que dividir es, como siempre, la planta de sistemas, dividir los subsistemas en subsistemas, descomponer los subsistemas en elementos o equipos y realizar el estudio en todos los sistemas, en todos los subsistemas y solo en una parte de los equipos considerados mantenibles. Realmente el grueso del análisis se hace en los sistemas y en los subsistemas. Hay 7 preguntas claves en el desarrollo de RCM. El primero es cuáles son las funciones y estándares del funcionamiento de cada sistema, es decir, cómo debe funcionar cada sistema. Segunda pregunta clave es cómo falla cada equipo. Tercera pregunta clave es cuál es la causa de cada fallo, qué hay detrás de cada fallo de cada equipo. La cuarta es qué parámetros podemos identificar que nos alerten del fallo. La quinta pregunta es qué consecuencias tiene cada fallo para saber si el fallo pues, va a ser un fallo tolerable, va a ser un fallo de consecuencias graves o de consecuencias muy graves, y qué puede hacerse si no puede prevenirse un fallo. Es decir, si ya asumimos que dejamos una posibilidad de que el fallo ocurra, que podemos tomar algún tipo de medida paliativa, algún tipo de medida que minimice el impacto de un fallo. Bueno, pues las normas SAE JA 1011 y las normas SAE JA 1012, en realidad la 1012 no es una norma en sí misma, sino que es una aclaración o un conjunto de consejos sobre la norma SAE JA 1011, que es realmente la clave de esta normativa. Establece los requisitos que debe cumplir un procedimiento de análisis de fallos para que pueda denominarse RCM. Surge porque empiezan a aparecer muchos métodos que dicen llamarse RCM, pero que no respetan aspectos claves de la implantación de la metodología, y por tanto no pueden tener los resultados que desde luego RCM estaba teniendo en el mundo aeronáutico. El hecho de cumplir o no cumplir la norma SAE JA 1011 no implica que el método sea más o menos efectivo, sino que implica que no puede llamarse RCM. Se llamará otra cosa, pero no RCM. SAE JA 1012 no es una norma, sino que es una guía de implantación. Hay 10 fases en el análisis. En las 2 primeras fases son unas fases previas. De la fase 3 a la 8 son las fases realmente que constituyen el análisis. La fase 9 y 10 son fases posteriores a la finalización del análisis. La primera fase consiste simplemente en conocer cuál es la situación de partida, saber elegir una serie de indicadores y saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. La fase número 2 bueno, pues parte de la idea de que es necesario
descomponer la planta en sistemas y en subsistemas, como siempre, y en equipos, como siempre, como en los otros métodos. Nos hace falta elaborar el árbol jerárquico de equipos. La segunda fase consiste en elaborar una lista con todos los subsistemas, subsistemas y equipos mantenibles de la instalación, exactamente igual que se hace en otros casos. A continuación es necesario elaborar el listado de funciones y especificaciones de cada sistema. Para ello, la primera cosa que se hace es elaborar las especificaciones técnicas que debe tener un sistema. Junto con esas especificaciones técnicas se describen las funciones que están relacionadas con la especificación técnica, y esos serán las que denominemos funciones primarias del sistema analizado. Hay una serie de funciones secundarias del sistema que estemos analizando en su conjunto, y bueno, pues este será la forma de llevar a cabo esta fase 3. Hay que hacer lo mismo para cada uno de los subsistemas que integran el equipo, y por último habrá que hacer lo mismo para cada equipo que integra cada subsistema. Es decir, en primer lugar especificaciones, después funciones primarias y secundarias de cada uno de los sistemas, y hacer lo mismo para subsistemas y para equipos. ¿Cuáles son las funciones, especificaciones habituales? Pues entre las funciones principales están, pues, por ejemplo, la velocidad, el consumo, la producción, la capacidad de carga, etc. Y esto siempre debe aparecer en la ficha de características del sistema, subsistema o equipo. ¿Cuáles son las funciones secundarias que puede tener un sistema? Pues son funciones que no impiden que el sistema, subsistema o equipo realicen su función, pero que muestran que no lo está haciendo del modo apropiado. Entre estas funciones secundarias típicas están funciones relacionadas con la seguridad, con el cumplimiento de regulaciones medioambientales, con el confort, con la estanqueidad, con la integridad estructural, la degradación, el aspecto visual del activo o la eficiencia. ¿Cuáles son ejemplos de funciones secundarias? Pues un sistema determinado no debe causar daños personales, o el sistema no debe causar un daño al medio ambiente, el sistema debe proporcionar confort a los usuarios de este sistema, etc. ¿Cuáles serían las funciones principales del sistema agua-vapor? De un ciclo agua-vapor, de una central termoeléctrica. Pues la función del sistema agua-vapor es producir vapor de alta presión, de media y de baja, utilizando para ello gases de escape de una turbina de gas y aprovechando hasta el máximo posible el calor contenido en estos gases de escape. El vapor producido debe reunir unas características físico-químicas, y los gases de escape deben ser evacuados a la atmósfera sin superar determinados límites legales recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental. ¿Qué especificaciones puede tener el ciclo agua-vapor? Pues aquí tenemos unas presiones, temperaturas, caudales. Hay que tener en cuenta cómo se miden, hay que tener en cuenta cuáles son los rangos, por saber si los rangos, si se debe superar o no determinados valores, etc. Fallos funcionales será la fase siguiente, es decir, la determinación de aquellos fallos que impiden al sistema cumplir su función, sus funciones primarias. ¿Cuáles serán aquellos fallos funcionales o fallos primarios? Pues son todos aquellos fallos que están relacionados con una función primaria, y la determinación de un fallo es muy sencilla si hemos llevado a cabo correctamente la determinación de las funciones, porque ¿qué es un fallo? Una antifunción. Es decir, si hemos dicho que un sistema debe elevar la presión a 70 bares, pues ¿cuál será el fallo? El sistema no consigue elevar la presión a 70 bares. ¿Qué tipos de generales de fallos nos encontramos en una instalación? Pues hay de muchos tipos. Tenemos fallos evidentes, progresivos, súbitos y ocultos. Tenemos, según su magnitud, parciales o totales, según la manifestación y magnitud, súbitos y total, y progresivo y parcial. Tenemos según el momento de aparición, según los efectos y según sus causas, si es primario, secundario o múltiple. ¿Cuáles son los que nos importan desde el punto de vista de RCM? En primer lugar, si es evidente u oculto, por su magnitud, si es parcial o total, y por sus efectos, si es leve, significativo, grave o muy grave.
fase siguiente será determinar el modo de fallo. Modo de fallo es una palabra quizá no muy acertadamente elegida porque despista a la persona que está haciendo el análisis RCM. ¿Qué significa modo de fallo? ¿Cómo debemos entender la palabra modo de fallo? Podemos sustituir la palabra modo y podemos sustituirla por la palabra causa. Es decir, es la determinación de las causas de los fallos. La causa primaria de un fallo, ¿cuál será? Pues, por ejemplo, si un calderín de alta presión no alcanza 60 bares, ¿cuál será el fallo? Pues el fallo del calderín de alta presión no alcanza 60 bares. ¿Cuáles serán las causas de ese fallo o los modos de fallo? Rotura en un haz tubular, venteo abierto, válvula de seguridad abierta, transmisor de presión da una señal falsa, bypass de alta no funciona correctamente. La determinación de los modos de fallo, pues también se utiliza un diagrama que es el denominado diagrama causa-efecto o diagrama de espina de pescado, que es una representación gráfica de las relaciones lógicas existentes entre las diferentes causas que producen el fallo, ¿no? Este efecto final. Sirve para mostrar de una manera muy gráfica todo el conjunto de causas y el mayor valor es su sencillez, la sencillez para su aplicación y cómo se pueden indicar en él causas, subcausas, etc. Es un diagrama desarrollado por un japonés denominado Ishikawa, y Ishikawa fue un estudioso del mundo de la calidad y pudo, con este diagrama, de una manera sencilla, pues se pueden analizar causas y causas que provocan estas causas, ¿no? Subcausas. ¿Cuáles son las 8 causas de los fallos? Las 8 causas de los fallos son siempre fallos de diseño, fallos de montaje, fallos de un componente, fallos de operación, fallos de mantenimiento, condiciones externas anómalas, condiciones anómalas de los suministros que requiere el equipo o fallo que son consecuencia de otro fallo, fallo segundo. Aquí tenemos las 8 causas de los fallos: mantenimiento, operación, montaje, diseño, fallo componente, fallo segundo, condiciones externas, suministros, que será conveniente será conveniente analizar en cada uno de los fallos. Las 8 causas de los fallos son diseño, montaje, fallo componente, operación, mantenimiento, condiciones externas anómalas, condiciones de suministros o fallo como consecuencia de otro fallo, pero cada uno de ellos está a su vez desglosado en una serie de subtipos. Así, fallos de diseño pues, pueden implicar que la selección de materiales no fue el adecuado, que la selección de equipos no fue el adecuado, que la disposición de elementos no fue la correcta, que la refrigeración o la lubricación o el suministro de energías o los elementos de detección o los elementos que evitan el fallo no son los correctos, o que el sistema de control no ha sido implementado de la forma apropiada. Bueno, tenemos todos estos fallos. Fallo de un componente, fallo por corrosión, fallo por fatiga, fallo de sujeción, etc. Tenemos todas estas causas y subcausas de un posible fallo. Es necesario analizar, además, una vez que hemos determinado todos los modos de fallo, esta es muy laborioso, la fase 5, llegar a listar todos los posibles modos de fallo de un sistema, recordando que además, una vez que acabemos con un sistema, tenemos que analizar cada subsistema por separado y después tendremos que valorar si compensa analizar los equipos por separado. A partir de ese momento hay que analizar la importancia del modo de fallo. Hay diversos modos los modos de fallo pueden tener varias categorías. Las categorías más habituales son estas 4: crítico, importante, tolerable e insignificante. Es decir, que para cada uno de estos modos de fallo o causas de fallo tendremos que definir si esa causa de fallo es crítica, es importante, es tolerable o es insignificante. ¿Cuáles son los parámetros que se analizan? En primer lugar, se analiza la seguridad, el impacto medioambiental, el impacto en la producción, los costes de mantenimiento, la probabilidad de que el fallo ocurra y la facilidad o no para detectar el fallo. Estos son los 6 parámetros que se analizan de un modo de fallo. Hablando de la facilidad de detección, ¿qué tenemos? Que un fallo puede ser oculto o visible.
Hablando de las consecuencias para la seguridad, tenemos que analizar las consecuencias para la seguridad de las personas, para el medio ambiente, para la producción en el peor de los casos y para el coste de reparación en el peor de los casos. ¿Qué hacemos? Analizamos 4 veces cada fallo, uno desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del coste de reparación, y decidimos si el fallo, analizado por cada una de estas causas, por cada uno de estos conjuntos de criterios, pues es un fallo grave, leve o muy grave. Así, si desde el punto de vista de la seguridad un fallo es grave, pero desde el punto de vista del medio ambiente el fallo que provoca unas consecuencias leves, nosotros consideraremos que el fallo es grave. Si las consecuencias para la producción son graves, pero las consecuencias para la seguridad son leves, siempre consideremos que el fallo es grave. Es decir, el fallo tendrá la categoría más alta tras analizar, de acuerdo con estos 4 criterios, el tipo de fallo, por las consecuencias para la producción, el medio ambiente, la seguridad y el coste de mantenimiento. Si analizamos las consecuencias para la seguridad, pues veremos que podemos calificar un fallo como leve, grave o muy grave. ¿Cuándo consideraremos que el fallo es muy grave? Cuando provoque daños personales de consideración, grave cuando provoque daños personales pero estos sean leves, y consideramos que un fallo es leve cuando no tiene posibilidad de producir daños personales. Para el medio ambiente es un criterio muy similar. Para las consecuencias que tiene ante la producción, será muy grave si hay una interrupción de la producción de larga duración, grave si la interrupción de la producción que provoca es de corta duración, y leve si no interrumpe la producción. Relacionados con el coste de reparación, vamos a considerar que la avería es leve si tiene un coste muy bajo. Habrá que ver qué entendemos por coste bajo, por coste medio, por coste muy alto. Entenderemos si la avería que es grave si se trata de una avería repetitiva, que implica estar gastando dinero constantemente en la reparación, o si tiene un coste elevado, y muy grave si el coste es muy elevado. En cuanto a las consecuencias operativas para determinados tipos de servicios, pues puede ocurrir que en determinados tipos de servicios que se prestan, no tanto relacionados con la producción, puede ser que las consecuencias sean la interrupción de larga duración, interrupción de corta duración, o que no interrumpa la producción. Con esta planilla podemos ver si el fallo es leve, grave o significante, y viendo cuál es la consecuencia que tiene en cualquiera de estos 4 criterios para definirlo. Definimos que un fallo es muy grave si cumple cualquiera de todos estos criterios, será muy grave. Si un fallo será grave si cumple alguno de estos criterios pero ninguno de estos, y un fallo será insignificante si todos estos cumple cada uno de estos 4 criterios que se pueden dar en este caso. En cuanto a la probabilidad de que ocurra un fallo, ¿qué tipos de probabilidades tenemos? Pues tenemos probabilidad alta, probabilidad baja o probabilidad muy baja. Si es muy probable que ocurra, ¿cómo vamos a definir esta probabilidad? La podemos referir a si no hacemos nada, si no intervenimos de ninguna manera, el fallo se producirá ¿en cuánto tiempo? Pues entenderemos que el fallo es muy probable si al no hacer nada el fallo se produce antes de 2 años. Entenderemos que es poco probable si el fallo se produce antes de 5 años en caso de que no hagamos nada, y es altamente improbable si en caso de que no hagamos nada para tratar de recuperar la degradación o evitar el fallo, pues lo más probable es que no ocurra nada. Conviene revisar estos criterios en cada caso particular por ver si son de aplicación a todos o hay algunos fallos que requieren analizarse de otra forma. Hay una matriz que relaciona tanto la probabilidad como la gravedad, y es esta matriz en la que vemos que si un fallo es altamente improbable y leve, debemos considerar que el fallo es insignificante. Si es altamente probable y grave, debemos entender que el fallo es tolerable, igual que en el caso de que sea poco probable pero que sea leve.
Entenderemos que es significativo en estos tres casos, es decir, si es muy probable pero leve, si es poco probable pero grave, o si es altamente improbable y muy grave. Y entendemos que el fallo es crítico, que es la máxima categoría que puede tener un fallo, en los casos en que se trate de graves, muy graves y cierta probabilidad de que el fallo ocurra. ¿Qué ocurre si un fallo es oculto? Que era el sexto de los criterios que teníamos, pues que a lo que nos salga en esta matriz vamos a tener que incrementar en 1 la calificación. De esta manera, si el fallo es insignificante, pasará a ser tolerable; si el fallo es tolerable, pasará a ser significativo; y si el fallo es significativo, pasará a ser crítico. Claro, ahora tenemos que plantearnos medidas preventivas, y esta es la fase 7. Hasta ahora ya habremos consumido una buena parte del tiempo. En las medidas preventivas estamos en partes más fáciles, pero aquí esta fase parte de un axioma, que es: no podemos matar moscas a cañonazos, no podemos implementar medidas preventivas que eviten un fallo para cosas que son leves. Por tanto, nos hace falta la fase anterior, que es calificar el fallo para poder adoptar medidas preventivas acordes con la gravedad del fallo. Los 6 tipos de medidas que podemos aplicar son: modificaciones en la instalación, tareas de mantenimiento preventivo, medidas para minimizar los efectos de un fallo, cambios en procedimientos de operación, redacción de procedimientos especiales de mantenimiento y actividades de formación. Todas las medidas deben estudiarse desde un punto de vista tanto técnico como económico. Es decir, que desde un punto de vista técnico hay que analizar qué medidas es posible implantar para evitar un fallo determinado. Desde un punto de vista económico, lo que hay que determinar es la escala, es decir, es saber cuánto cuesta esa medida. Lógicamente podremos implementar medidas caras cuando los fallos sean críticos, pero no podremos implementar medidas caras cuando los fallos sean leves o tolerables o insignificantes. Sobre la modificación, ¿qué tipos de modificaciones podemos plantear? Desde el punto de vista técnico, existen una serie de modificaciones, como es la sustitución de materiales, la modificación de la disposición, la implantación de sistemas antierror, la instalación de elementos o de equipos de reserva, las modificaciones en lubricación o refrigeración o en suministro de energía, las modificaciones en la instrumentación y las modificaciones en el control. Desde el punto de vista económico tenemos tres tipos de modificaciones: las modificaciones de alto coste, de bajo coste, o las que no tienen coste. Lo que es necesario analizar para cada modo de fallo particular en cuál de los dos grupos hacemos la modificación, pero desde luego, indudablemente, lo más importante será determinar cuál es el coste, porque solo podremos, las medidas de alto coste solo podrán encajar en fallos críticos, y en cambio las medidas sin coste podrán encajar en todos los fallos. Recordemos cuáles eran las causas de los fallos, las 8 causas de los fallos: diseño, montaje, fallo componente, operación, mantenimiento, etc. ¿Qué medidas son las que podemos tomar desde el punto de vista del mantenimiento de la instalación? Desde el punto de vista del mantenimiento de la instalación, nosotros podemos, desde el punto de vista técnico, podemos hacer inspecciones sensoriales, lectura de anotación de parámetros, tareas de lubricación, sustitución de consumibles de bajo coste, análisis y mediciones de variables con instrumentos externos, verificaciones, sustituciones condicionales o sistemáticas, limpiezas condicionales o sistemáticas. Podemos hacer configuraciones, calibración, sustitución sistemática o sustitución sistemática de todas las piezas de desgaste que implique una instalación. Aquí tenemos, desde el punto de vista económico, también podemos dividirlas entre tareas básicas, tareas condicionales y tareas sistemáticas, entendiendo que las tareas básicas tienen un bajo coste, las tareas condicionales tienen un coste asumible, sobre todo porque en sí mismo la tarea condicional tiene un coste bajo y solo se interviene si se requiere, y las tareas sistemáticas siempre tienen un coste alto. Por tanto, aquí hemos dividido en colores entre las que normalmente tienen coste bajo: inspecciones sensoriales, lecturas, tareas de lubricación, sustitución de consumibles de bajo coste; las que tienen un coste medio, análisis y medición de variables con instrumentos externos, verificaciones, sustitución condicional de piezas o limpiezas condicionales; y las que tienen un coste elevado, que son las que vienen en un color granate.
hay que tener en cuenta que RCM no determina frecuencias y que para determinar frecuencias hace falta regirnos por otras normas. Recordemos lo que he hablado en el capítulo anterior referido a cómo determinar las frecuencias cuando se están elaborando los protocolos de mantenimiento y cómo la frecuencia diaria está reservada para las inspecciones que prácticamente no tienen coste, las cosas diarias, las cosas que hace el equipo de operación. Las mensuales se reservan para aquellas tareas que hay que realizar pero que no se justifica realizarlas anualmente porque requieren una periodicidad mayor. Las frecuencias trimestrales son las más utilizadas cuando se trata de establecer la periodicidad de tareas relacionadas con mantenimiento predictivo. La mayor parte de las tareas rutinarias que se realizan en la instalación son de tipo condicional. La frecuencia anual es la más utilizada para todo tipo de trabajos, mecánicos, eléctricos, etc. Y esta frecuencia anual se divide en distribuida y en parada. La periodicidad bienal se reserva casi en exclusiva a la calibración y la periodicidad trienal, cuatrienal, etc. se reservan para la realización de tareas de mantenimiento legal. Hay tareas preventivas, hay medidas preventivas que se pueden llevar a cabo para minimizar los efectos del fallo, es decir, son medidas pasivas, no evitan el fallo, pero minimizan sus efectos. Se pueden hacer cambios en el sistema de control, se pueden realizar trabajos de forma manual, que normalmente se hacen de forma automática, pero se pasan a forma manual como forma de paliar los efectos. Se pueden emitir mensajes o comunicaciones, se pueden emitir protocolos de actuación de personal, aumento provisional de personal, poner en marcha equipos de reserva, variar la configuración, instalar equipos provisionales, adquirir repuesto o localizar repuesto, y de nuevo, dependiendo del coste, tenemos varias categorías. Desde el punto de vista técnico, nosotros podemos hablar de cambios en procedimientos de operación que estén relacionados con la creación de un nuevo procedimiento de operación, con la implantación de un procedimiento existente pero no implantado, con la modificación de un procedimiento existente o con el entrenamiento de operadores en los procedimientos que ya están implantados en la planta. Desde un punto de vista técnico, la implementación de procedimientos en general no tiene coste. Entonces, es habitual que cuando detectemos que con un procedimiento de operación podemos paliar o podemos evitar un fallo, lo implementemos directamente, independientemente de cuál sea la gravedad del mismo. En cuanto a procedimientos de mantenimiento, es básicamente lo mismo. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico, tenemos que podemos crear un nuevo procedimiento, implantar un procedimiento existente, modificar un procedimiento existente o entrenar a los técnicos en un procedimiento que ya está implantado. En cuanto a la formación, también la formación normalmente tiene un coste muy bajo, con lo cual cualquier actividad de formación siempre está justificada en cualquier caso. Formación en procedimientos, formación en procedimientos por técnicos de empresas externas, formación especializada por técnicos de la propia empresa o por técnicos de empresas externas. En cuanto al diagrama de flujo, cuando un fallo es insignificante, no debemos hacer nada, no hay que adoptar ninguna medida. Cuando un fallo es tolerable, ¿qué medidas podemos tomar? Medidas de bajo coste, que son esas: tareas de mantenimiento básica, cambios en procedimientos de operación y mantenimiento, que hemos visto que apenas tienen coste, formación, que tiene un coste extremadamente bajo, y medidas provisionales a adoptar en caso de fallo, pero medidas provisionales de bajo coste. Estas son la estrategia básica que trata de evitar fallos tolerables. Para tratar de evitar fallos importantes, aplicamos la estrategia condicional, que implicará modificaciones de bajo coste, tareas de mantenimiento condicionales o básicas. Ya añadimos las tareas condicionales a la estrategia básica, los cambios en procedimientos, la formación y las medidas provisionales en caso de fallo, pero ya de coste, incluso de coste medio. Para la estrategia de alta fiabilidad podemos modificar la instalación, podemos realizar tareas de cualquier tipo, podemos hacer cambios en operación y en mantenimiento, procedimientos de estas dos áreas, y podemos implementar medidas provisionales de cualquier coste. Este es el diagrama lógico que emana de RCM2. Es un diagrama más complejo que el diagrama visto en la página anterior. Este diagrama es sencillo de implementar, solo nos lleva a determinar la criticidad del fallo crítico, importante o tolerable
es lo que es un poquito más complejo, pero aplica una vez determinado si el fallo es crítico, importante, tolerable, no aparece, tenemos claramente identificado cuál es la estrategia que tenemos que seguir. Aquí en este diagrama no aparece con tanta claridad si el fallo es crítico y cuál es el crítico, importante o leve. No nos aparece tan claramente identificado cómo se analiza aquí la consecuencia y cómo se analiza la gravedad del fallo. El diagrama indudablemente es más complejo en cuanto a si el fallo es oculto o no. La consecuencia no es tan evidente como en el caso del análisis que se realiza con el sistema RCM propuesto por Renovotec. Este es el propuesto por SAE-J 1011. Bueno, es un diagrama también que tiene su cierta complejidad, es perfectamente compatible con el diagrama propuesto por Renovotec, pero el diagrama propuesto por Renovotec quizás sea más exhaustivo y a la vez más sencillo de entender. Ya estamos casi finalizando la aplicación de RCM, solo nos queda agrupar las diversas medidas preventivas en una lista de modificaciones a realizar, una lista de tareas de mantenimiento, una lista de medidas provisionales y una lista de procedimientos de operación a modificar, y una lista de instrucciones de mantenimiento e incluso un plan de formación a realizar. Estos son los 6 conjuntos de medidas que nos aporta RCM. Nos quedan 2 partes finales una vez que hemos analizado la instalación y los fallos potenciales y las medidas preventivas para evitar esos fallos potenciales, que es la puesta en marcha de estas medidas preventivas. Es una fase estratégica, es una fase crucial y, por desgracia, hay muchos responsables de instalaciones que se conforman con hacer el estudio, pero no después aplicar las consecuencias de ese estudio les cuesta mucho más trabajo. RCM no vale para nada si después no se ponen las medidas preventivas en marcha. Una vez que se han puesto en marcha es necesario auditar de vez en cuando, como es con cierta periodicidad, cómo está siendo la evolución de los resultados. Habrá que evaluar si las medidas han sido implantadas, si han sido implantadas correctamente, cuáles han sido los resultados, compararlas con los valores iniciales y replantear estrategias en caso de que nos estemos apartando de los objetivos fijados. El diagrama que habla sobre actuar, planificar, hacer y verificar se cumple perfectamente en lo propuesto por Renovotec. En las fases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, aquí vemos cómo son las diferentes formas de aplicar pues, este diagrama de actuar, planificar, hacer y verificar, y vemos que hay una serie de diferencias entre las 3 formas de realizar el plan de mantenimiento. En primer lugar, la de los fabricantes, basada en las recomendaciones de fabricantes, es quizá la más simple, pero que veíamos que tenía algunos inconvenientes insalvables. La basada en protocolos genéricos es más rápida, aunque solo tiene una clave, que es elaborar estos protocolos de mantenimiento, y quizá la basada en RCM, que determina fallos potenciales, analiza los fallos y los clasifica, determina medidas preventivas, pero nos da de regalo un plan de formación, una serie de modificaciones y una serie de procedimientos para implementar, que consultando manuales y para verificar que no se nos ha olvidado nada importante y añadiendo las obligaciones legales, nos produce un plan de mantenimiento mucho más riguroso que el que nos producen otras técnicas.